Ya, eh, como les dije, el enunciado está subido y lo que vamos a repasar acá en el primer auxiliar va a ser un repaso completo de lo que es el cálculo vectorial que ustedes vieron en CAA y que ocuparon en Electro también, ¿ya? Yo creo que ustedes tienen la materia mucho más fresca que yo, en verdad, pero eso es un punto positivo, ¿ya? Así que ya vamos a partir con la P1, que la P1 básicamente nos dice que verifiquemos campos conservativos, ¿ya? Y nos van a dar el siguiente campo. Ya el campo, voy a eso es lo otro. Si empiezo a ocupar alguna otra notación, igual, díganme nomás, ya, porque el profe ocupa su notación, ya, para no confundirlos con eso. Entonces, tenemos el siguiente campo vectorial, que viene dado por esto. Ya, y nos piden determinar que el campo sea conservativo. Ya, si recuerdan un poco lo que un campo sea conservativo, tiene varias propiedades. Dentro de las principales, que yo creo que la que todos recuerdan, es que si hay un campo que sea conservativo, entonces deberá cumplir, por ejemplo, de que nosotros podamos definir un campo, en este caso no vectorial, sino que escalar, por ejemplo, un campo vectorial G, y lo vamos a definir en función de un gradiente. ¿Ya? Entonces sí, si un campo vectorial yo puedo definirlo de esta forma, significa de que efectivamente es conservativo. ¿Ya? Siendo G un campo, eso es importante, deben recordarlo, tiene que ser un campo escalar, ya no puede ser un campo vectorial, porque si no, este producto no tendría sentido. Sería como calcular la divergencia. ¿Ya? Eso por un lado. Lo otro, la implicancia directa que tiene este cálculo es que igual yo creo que ustedes recordarán de que si el campo es conservativo, luego su rotor va a ser cero, ¿ya? Y algo súper importante que no tienen que olvidar de esta propiedad es que esta implicancia de que si un campo es conservativo y el rotor es cero, aplica solo para un lado, ¿ya? O sea, si B es conservativo, implica de que el rotor va a ser cero, ¿ya? Pero la implicancia hacia el otro lado no necesariamente es cierta. O sea, ustedes pueden encontrar algunos campos vectoriales que tengan rotor cero, pero de que no necesariamente van a ser conservativos, ya porque puede que este campo esté mal definido, por ejemplo. Pero a pesar de que esté mal definido, su rotor sea cero, entonces la implicancia no es para ambos lados. Si el signo, o sea, me preguntan ahí por el chat si el signo menos influye mucho en los resultados, la verdad es que no. De hecho, en este mismo ejercicio lo hago sin el signo menos. Hay una parte que lo hago, creo que, bueno, en este ejercicio en particular sí lo hago sin el signo menos, pero, o sea, no influye tanto. O sea, igual pueden arreglarlo a medida que van arriba. O sea, pueden volver sobre lo que hicieron y ir corrigiendo. Pero en principio no afecta tanto. Ya, bueno, y otras propiedades que pueden ser útiles quizás que el campo sea conservativo, es que si ustedes, por ejemplo, hacen distintas trayectorias de un punto A a un punto B y hacen distintos caminos, la integral de línea va a ser la misma en ambos casos. Ya, o sea, si ustedes van por un camino, ya asumiendo de que el campo es conservativo y tienen otro camino, en ambos casos el resultado va a ser lo mismo. O sea, al final, ¿qué nos dice esto? De que podemos tomar el camino que sea más sencillo en vez de hacer quizás giro o cosas raras. Entonces, esto igual no habla de quizás qué tipo de coordenadas nos conviene utilizar. ¿Ya? Porque a lo mejor en lo que es cartesiana es complicado, pero lo que es esférica o cilíndrica puede ser mucho más fácil. Y lo último es que si tenemos una curva cerrada y calculamos sobre un campo vectorial que sabemos que es conservativo, se va a cumplir de que, o sea, si hacemos ese cálculo, esa integral de línea va a ser cero. Ya es otra propiedad que cumple el hecho de que el campo sea conservativo. Entonces, como con ese mini resumen, lo más fácil que podemos hacer acá para ver si el campo es conservativo o no, es directamente eh, tratar de encontrar este campo escalar, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, aquí igual necesito que pongan atención porque quizás puede que sea un poquito enredado. Aquí lo consideré, o sea, en la pauta que hice lo consideré sin al menos, ¿ya? Pero por ahora lo voy a considerar así. Después lo voy a corregir en la pauta, ¿ya? Para que no haya confusión. Ya, entonces queremos encontrar este campo escalar. Y tenemos este campo vectorial. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de imponer condiciones para ver si efectivamente podemos encontrar este campo. Cosa de que, por si no se acuerdan el gradiente, eh, vendría a ser esto.
la derivada del campo de G, ¿vale? Y esto es una cantidad vectorial, o sea, por ejemplo, si lo hacemos cilíndrica, en este caso, tendría efectivamente los vectores totales, ¿vale? O sea, da como resultado una cantidad vectorial. Obviamente tiene que dar una cantidad vectorial porque lo estamos igualando a un campo escalar, o sea, perdón, a un campo vectorial. Entonces estamos hablando de vectores, ¿ya? Entonces podemos hacer, o sea, podemos tratar de buscar lo que serían como estas componentes, ¿ya? Cosa que al derivarlo nos dé el campo vectorial que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, como teniendo esa idea, lo que vamos a hacer acá es tratar de hacer lo siguiente. Nosotros tenemos de que la derivada de g con respecto a x, vamos a imponer de que sea lo siguiente, de que sea esto de aquí. Y ahí se van a ir dando cuenta porque vamos a imponer esto. Derivada g, derivada z, y esto va a ser igual a este campo que está acá. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? De que si existe este campo escalar, va a tener que cumplir sí o sí esas propiedades. Ya, o sea, que las derivadas sean los valores que están acá. En caso de existir, todavía nosotros no sabemos si existe o no. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá, asumiendo de que esto, pues, entre comillas, sucede, vamos a tomar la primera. O sea, en verdad, aquí lo pueden hacer como ustedes quieran. O sea, pueden partir si quieren por acá, si quieren pueden partir por acá, o pueden partir por acá. Ya da completamente lo mismo el procedimiento que voy a seguir después, por donde parten, van a llegar a lo mismo. Yo en este caso, para hacerlo ordenado, voy a partir del X. Entonces, haciendo como un resumen, si existe un campo escalar, o sea, si el campo vectorial es conservativo, va a tener que cumplir esta propiedad, y si existe ese campo escalar, va a tener que también cumplir esta propiedad, ¿vale? Pero nosotros todavía no sabemos qué campo escalar puede cumplir eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es que lo vamos a buscar. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, un campo vectorial que nosotros vamos a proponer, va a tener que cumplir con lo siguiente. En la componente X, necesariamente va a tener que cumplir eso, que va a ser lo de arriba, ya que es lo que nosotros andamos buscando. Entonces acá tenemos el campo que estamos proponiendo, y lo que podemos hacer es simplemente integrar con respecto a X para ver qué campo nos da como resultado. Entonces esto voy a cambiar el lápiz, yo creo, porque se ve un poco, yo creo que ahí mejor. Ya, entonces aplicamos la integral a ambos lados, y lo que vamos a tener acá es que esto nos va a quedar el campo en función de x y z. Y bueno, acá la integral es más o menos directa, ¿cierto? Integral de z al cubo con respecto a dx, ¿ya? Ya, y esto nos va a dar y cuadrado seno de x más z a la 3 por x, ¿vale? Y ahí esta parte es súper importante. De hecho, esta es como la parte más fundamental cuando nosotros estamos tratando de buscar estos campos escalares. Cuando nosotros integramos esto, cuando nosotros aplicamos la integral completa, se tienen que dar cuenta que va a salir una constante, ¿ya? Y en principio nosotros no sabemos qué tipo de constante es, pero esa constante que va a salir va a tener que depender de los otros dos parámetros. O sea, va a tener que ser una constante que dependa de y de z. ¿Y por qué va a tener que depender de eso? Porque nosotros, por ejemplo, al volver a nuestro campo escalar, cuando nosotros los derivemos en x, para que nos dé el campo que nosotros queramos, esa constante de acá desaparezca. Esa constante no puede depender de x, porque si no, no va a cumplir de que estas dos derivadas sean lo mismo. Entonces, esa constante que sale, efectivamente va a tener que depender de dos parámetros que son y z en este caso, ya que son las componentes que estamos ocupando, o sea, por estar ocupando cartesiana, básicamente. Ya, no sé si tienen duda con eso, porque eso es como en verdad el paso fundamental del cálculo de aquí en adelante. De aquí en adelante.
esta constante no puede depender de x, cosa que al derivar se vaya. Ya, eso es lo primero. Entonces, nuestro campo vectorial de momento, o sea, el que estamos nosotros proponiendo, va a cumplir la propiedad solo con respecto a x. Ya, o sea, si nosotros derivamos esto, lo va a cumplir, como digo, en x, pero en y, z no necesariamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar este campo escalar con respecto a y, y luego lo vamos a igualar a lo que nosotros queremos. Para ver qué condiciones tiene que cumplir el campo que nosotros proponemos para que sea efectivamente igual al campo que nosotros queremos. Y como este está derivado con respecto a y, este de acá, vamos a tener que el campo que nosotros estamos proponiendo, efectivamente derivarlo con respecto a y. Entonces, este campo, vamos a poner, lo derivamos con respecto a y. Entonces, si lo derivamos con respecto a y, lo voy a hacer más o menos directo, ya para no perder tanto tiempo con esto. Entonces, acá se nos va, y nos va a quedar la derivada de y, o sea, nos va a quedar esto, la constante, ¿cierto? Porque la constante sí depende de y en principio, o sea, nosotros todavía no sabemos bien eso, pero en principio sí, ¿ya? Entonces tenemos este resultado. Tenemos la derivada del campo que nosotros estamos proponiendo con respecto a y. Pero, ¿qué queremos nosotros de este campo? Nosotros queremos que este campo cumpla lo que está acá, ¿cierto? Porque nosotros queremos, como digo, en un inicio, nosotros estamos proponiendo un campo que cumpla estas tres condiciones. Entonces ya cumple la primera, ahora tenemos que poner que cumpla la segunda. Entonces lo que vamos a hacer es que esta cantidad de acá la vamos a imponer acá. O sea, nosotros básicamente lo que queremos es esto. Entonces, si lo igualamos, vamos a tener lo siguiente. Ya, siendo esta el campo que queremos. Ya, entonces si se dan cuenta en este caso, vamos a tener de que esta cantidad y esta cantidad van a ser iguales. O sea, que ya lo está cumpliendo. ¿Dónde no lo está cumpliendo, entre comillas? O donde tenemos que poner condiciones, es en la constante. ¿Vale? Así como necesitamos poner condiciones sobre la constante, vamos a tener que decir que la derivada de y, para que esto se cumpla, va a tener que ser igual a menos 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente integrar con respecto a y, y vamos a tener que la constante que depende de y de z, finalmente tiene esta forma. Ahora va a tener una constante. Nuevamente va a tener otra constante porque estamos integrando en primitiva. Y esa constante, para que esto se siga cumpliendo, va a tener que en este caso depender solo de z. Ya no va a tener que depender de y por el mismo motivo que antes. Cosa que al derivar se vaya. Entonces tenemos que este es el valor de nuestra constante ahora. ¿Vale? O sea, al final nuestra constante dependía de z. Entonces, recapitulando, el campo que teníamos, que estábamos proponiendo, que es el que está acá, o sea, nos quedamos en esta propuesta, era de esta forma. Pero nosotros, haciendo lo que hicimos recién, ¿cierto? Vimos que la constante, o sea, la constante está de y z, finalmente la podemos definir como seno de x, ¿cierto? Con esto menos 4i, más la constante en función de z, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es prácticamente lo mismo que antes. O sea, este es nuestro campo que estamos proponiendo, pero cumple la condición 1, cumple la condición 2, pero le falta cumplir la condición 3, que ahora es con respecto a z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente lo mismo. Este campo que nosotros estamos proponiendo
lo vamos a derivar con respecto a z. Entonces lo que vamos a tener acá, puede ser acá abajo mejor, vamos a tener el campo que nosotros proponemos, será igual a la derivada de z, ¿cierto? De todo este campo que está acá. Entonces, si se dan cuenta, la primera no aporta, ¿cierto? Esta tampoco, y nos va a quedar la derivada de c de z, ¿cierto? Con respecto a z. Perdón, este es un 3. Ya, entonces tenemos el campo que nosotros estamos proponiendo, lo derivamos con respecto a z, y vamos a hacer nuevamente lo mismo, o sea, lo vamos a igualar a lo que nosotros queremos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros queremos que el campo cumpla lo siguiente, ¿cierto? Que la derivada de g, o sea, del que nosotros proponemos, sea también esto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La cantidad que obtuvimos antes la vamos a igualar a la cantidad que nosotros queremos, que en este caso va a ser esto. Entonces, por un lado tenemos la cantidad que queremos, y por otro lado tenemos esto. Ya, y si se dan cuenta pasa nuevamente lo mismo, o sea, este valor de acá es igual a este valor de acá, y la condición que tenemos que imponer para que esto se cumpla es que esta componente, que es la constante que nosotros andamos buscando, sea igual a esa constante, o sea, este valor de z. Entonces, básicamente hacemos lo mismo, o sea, la derivada de c en z va a tener que ser igual a 2z, ¿ya? Y nuevamente integramos con respecto a z, y vamos a tener que la constante en c, o sea, perdón, en z, va a ser igual a z cuadrado, o sea, se integran, sale z cuadrado partido 2, o sea, con ese 2. Ya, y aquí vamos a tener una constante nuevamente. Ya, pero esta constante al final ahora no es relevante, o sea, esta que sale acá, porque esa no va a depender de nada. Ya, si se dan cuenta, antes dependía de y de z, después sacamos la dependencia de y ahora sacamos la dependencia de z, entonces básicamente ahora no va a depender de nada, ya es una constante cualquiera. Y de hecho no es relevante porque cuando ustedes después deriven el campo escalar, eso se va a hacer cero. Entonces no es una constante que sea relevante, pero hay que colocarla. Ya, entonces, si se dan cuenta, nuestro campo vectorial que, que estábamos proponiendo, nos habíamos quedado en que valía esto de acá, ¿cierto? Y no sabíamos la dependencia que tenía con respecto a Z, pero lo calculamos recién y esto lo podemos igualar a y cuadrado seno de x y más una constante completamente arbitraria, ¿ya? Y si se dan cuenta, según el procedimiento que hicimos, encontramos finalmente el campo vectorial, o sea, perdón, el campo escalar que va a cumplir la propiedad. O sea, si ustedes calculan el gradiente de esto, va a dar el campo vectorial. Ya, porque si se dieron cuenta, fuimos imponiendo que cumpliera distintas condiciones. Ahora, pueden haber efectivamente que cuando ustedes hagan estas condiciones, sea imposible llegar a igualdades de este tipo. O sea, si se dan cuenta acá, coincide de que esto sea igual a esto, y de que la condición sobre la que tenemos que imponer es esto sobre esto, pero van a haber casos en que no. En este caso sí coincide. ¿Ya? Entonces, al ir coincidiendo y al ir integrando, se dan cuenta que van desapareciendo la dependencia de la constante. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, finalmente, si encontramos un campo vectorial, o sea, perdón, un campo escalar, este campo escalar que encontramos acá, que va a cumplir que esto va a ser el gradiente de G. Ya de ahí pueden agregar el signo menos que va al inicio.
pero encontramos ese campo escalar. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? De que nosotros nuestro campo vectorial podemos definirlo en función del equivalente de un campo escalar, y eso implica que necesariamente nuestro campo siga siendo conservativo. Conservativo. Ya, entonces ahí cumplimos con la propiedad que nos decían en un inicio, de que si el campo era conservativo o no, llegamos a de que sí, efectivamente es conservativo. Ahora dice, un método factible de calcular la integral de cada coordenada en su respectiva. Habría que probar a hacerlo de esa forma, pero creo que tendrías problema porque, a ver, si tú integras directamente en función de los tres componentes, sí creo que también podría ser un método hacerlo de esa manera, ¿eh? Habría que probar, pero sí puede que sea factible, puede que salga de esa manera. Igual yo prefiero hacerlo con esto, porque lo voy haciendo entre comillas por paso, igual es como mecánico, ¿ya? Esto seguramente lo hicieron en mecánica, esto de calcular como los campos escalares. Ya, ya no sé si tienen alguna duda. Eric, yo tengo una Dime. duda. ¿Había un problema con calcular el rotor igual a cero o puedo usarlo así nomás? Porque como me pedían igual solamente verificar que era conservativo, me ahorro el ver como cuál era el campo, ¿no? Ya, eso es lo que decía un poquito antes. Lo que pasa es que si tú tenías un campo vectorial, o sea, tenía un campo que en principio, bueno, sí, puede ser un campo vectorial, y claro, tú sacas el rotor directamente y te da cero, eso no implica necesariamente de que el campo sea conservativo, ya porque pueden haber, por ejemplo, en este campo, que eso es como bien matemático, pero puede ser que haya, no sé, pues, como algunas indefiniciones del propio campo que no te permita deducir esto, ¿cachai? O sea, no te permita deducir directamente de que el campo vectorial sea conservativo. Porque a lo mejor el campo como tal le falta propiedades de convexidad y todas esas cosas. La palabra era conexo. O sea, si tu campo vectorial, por ejemplo, no es conexo y te puede cumplir esta propiedad, pero no implica necesariamente de que va a ser conservativo. O sea, esta propiedad o sea, en resumen, esta propiedad eso no implica, ya no es una equivalencia. Ya, Para que tengan, perfecto, muchas gracias, Eric. sí, para que tengáis ojo con eso, porque funciona para un lado no. Porque este campo, como te digo, puede ser que no sea conexo, que es algo bien matemático, y claro, te va a cumplir de que esto es válido, pero esto no. Entonces, por eso hay que hacer como todo este paso. Ya, me habían pedido que recuperar un poquito. Ya, mira, así como en resumen, nosotros tenemos un campo vectorial, ya, y nos piden determinar si es conservativo o no. Entonces, por lo que dije recién, calcular el rotor simplemente no nos sirve. Podríamos hacerlo, o sea, podríamos hacer dos curvas y ver si el camino es el mismo, que también es una opción, pero un poco latera. Y lo más fácil que podemos hacer es encontrar un campo escalar que cumpla con esta propiedad. O sea, que el campo vectorial sea igual al campo escalar, o sea, al gradiente del campo escalar. Ya, entonces para hacer eso, lo que nosotros hicimos que por definición de gradiente, entonces si ustedes lo colocan acá, entonces ustedes saben que el gradiente va a ser la derivada de esto más la derivada de esto, más la derivada de esto, con sus componentes respectivamente, porque tiene que ser una cantidad vectorial, va a tener que cumplir esto, ¿cierto? O sea, la componente X va a ser esto, la componente Y va a ser esto, y la componente Z va a ser eso. En caso de que existiera un campo que cumpliera esa propiedad, o sea, en caso de que hubiera un campo que cumpliera eso, en principio nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es proponer un campo. Entonces, nosotros vamos a partir por el supuesto de que nuestro campo que nosotros proponemos, que este G con este asterisco, va a cumplir eso, esa propiedad. O sea, que su derivada en X sea eso.
Entonces nosotros lo que hacemos es integrar con respecto a X para ver cuál es el campo escalar que nos está dando. Entonces integramos acá y nos da esto. Y esto, cuando integramos, nos da una constante, ¿ya? O sea, va a salir necesariamente una constante que va a depender de y de z. ¿Y por qué depende de y de z? Porque cuando nosotros después derivemos este campo con respecto a x, esa constante va a desaparecer. Y si desaparece, va a cumplir con nuestra propuesta que nosotros queremos, que es esta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que tenemos ese campo que en principio depende de esta constante, ¿vale? Luego tomamos nuestro campo vectorial nuevamente y lo que vamos a hacer es derivarlo con respecto a y y lo vamos a igualar a la que nosotros queremos, ¿ya? Que es justamente esto acá. Lo que vamos a hacer, tomamos el campo escalar, lo derivamos con respecto a y en nuestra propuesta y eso lo vamos a igualar a esto, ¿vale? Para ver qué condiciones tiene que cumplir para que eso sea cierto. Y vemos que pasa esto. O sea, este es el campo que nosotros tenemos y este es el campo que nosotros queremos llegar. Entonces, si dan cuenta, esta componente de acá son iguales y tenemos que poner condiciones sobre la constante, ¿ya? Que es básicamente que la constante que depende de y de z sea igual a menos 4, la derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos y nos da que nuestra constante básicamente vale esto, ¿ya? Y al hacer esto, nos va a quedar una dependencia de z, porque ahora lo mismo que antes, o sea, cuando nosotros integramos con respecto a y, se nos va a ir esta constante y vamos a tener lo que nosotros queremos. Entonces, nuevamente, tenemos el campo que nosotros proponemos, lo derivamos con respecto a z, nos da este resultado, y nuevamente, lo igualamos a lo que nosotros queremos, ¿vale? Que es lo que está acá. Y vemos nuevamente que tiene que cumplir la misma condición, o sea, de que esto de acá y esto de acá sean iguales, y esto de acá y esto de acá tienen que ser iguales. Entonces, nuevamente, aplicamos la integral, y nos va a quedar finalmente que depende de una constante c que no depende de nada. Ya que al derivar z algo que no depende de z, nos va a dar 0. Y básicamente ahí encontramos que sí efectivamente existe un campo escalar que cumple la propiedad. Y básicamente con eso tenemos listo el problema. Sabemos que si está ese campo escalar que sí existe efectivamente, el campo va a ser conservativo. Ya, espero que con eso haya quedado claro. La B, yo creo que por temas de tiempo, o sea, perdón, la que sigue, que es calcular, haciendo esta misma idea, perdón, esta es la B. Por tema de tiempo no voy a alcanzar, está en la pauta de todas formas, que la voy a subir al tiro a lo que termine esto, pero la idea es la misma, solo que vamos a ocupar coordenadas esféricas, o sea, perdón, coordenadas cilíndricas. Lo que sí tienen que tener en consideración, que en este ejercicio no pasa, es que el gradiente en esférica, en la componente de, a ver, que no me recuerdo bien el gradiente como tal. Aquí está. Entonces, el gradiente en esférica, o sea, perdón, en cilíndrica, es la componente de G con respecto a phi en phi tongo, pero la componente en teta tongo lleva ¿cómo es que se llama? Un phi, un 1 sobre phi. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente de que cuando estén haciendo esta igualdad, o sea, estén buscando igual como lo hicimos antes, cuando tengan que igualar esto, lo van a tener que igualar a un 1 sobre phi derivada de g con respecto a teta. Igual a lo que ustedes quieran, pero con un phi. Como en el ejemplo de la que subí, esa componente cero no la van a tener que hacer. Pero si lo tuviesen que hacer, es solo tener en consideración ese 1 sobre phi. ¿Ya? Igual si tienen dudas con eso en particular, me mandan un correo, pero son como, es hacer lo mismo que antes, básicamente. Entonces me interesa hacer la B2 porque tiene un cierto cuidado. No sé si las pruebas tendrán formulario matemático. Mira, la verdad que no sé. Es una buena pregunta hacerle al profe. Yo cuando di el ramo, sí nos las daban. O sea, nos daban, por ejemplo, ponte tú el gradiente o en laplaciano en esférica, porque igual son cantidades muy largas, pues, entonces en principio deberían dárselo, ¿ya? No creo que el profe como que se la haga y se la aprendan de memoria. O eso espero.
Ya, vamos a hacer la P2. A todo esto, perdón si mi letra no es tan bonita ya. Entonces el de la tablet no ayuda mucho. Ya, entonces la 2 nos dice que tenemos el siguiente campo vectorial, que es lo que tenemos acá, y nos pide tres cosas. Ya, la C se la dejé de propuesta para que lo practiquen. No tiene tanta ciencia ya, y es una parte que el profesor lo puso en los PPT, que es hacer un cambio de coordenadas. Ya pasarlo de cartesiano en este caso a cilíndrico. Se dan cuenta que está el x cuadrado, y cuadrado, y eso da phi, entonces como que no es tan complicado. Pero si tienen dudas, no tengo problema y se lo subo, ¿ya? Si es que no les sale. Ya, entonces tenemos el siguiente campo vectorial, y en la parte A nos pide dibujar el campo vectorial de velocidad. Ya si se dan cuenta es x, y, o sea que tenemos un plano, básicamente. Y por suerte yo lo tengo en la pauta, así que lo voy a hacer por ahí. Lo tengo por... acá. Como les digo, esa pauta que vieron, se la voy a subir a lo que termina. ¿Vale? Entonces sí, traté de hacer una pauta bien completa porque, ¿cómo se llama? Me pongo en su lugar, ¿vale? Yo cuando di esta rama no tuve auxiliar, o sea, tuve como tres auxiliares, ¿no? Ya, ya, aquí es súper importante. Tenemos este campo vectorial, ya. Si ustedes lo grafican a mano o lo hacen en un programa, les va a dar esto, ya. Yo lo hice en GeoGebra. Ya, y nos piden calcular la divergencia y el rotor. Si se acuerdan, la divergencia es importante porque la divergencia es un valor escalar, ¿ya? Un valor, un 5, 0, 3, pero es un valor escalar, ¿vale? O sea, nos dice básicamente si hay sumideros, o sea, si la divergencia es 0, nos dice que hay sumideros, o sea, que el campo vectorial está entrando, y si el valor es positivo, nos dice que está saliendo, ¿vale? Básicamente eso. O sea, hacer esto a mano, en verdad, es mejor pasar estas coordenadas a polares y hacerlo ahí. Porque en polares, cuando hagan la transformación de la C, se van a dar cuenta que es función del radio y va variando, ¿no? Es como mucho más fácil que hacerlo en cartesiano. En cartesiano es difícil. Ya, entonces, la divergencia nos dice eso. Si hay sumideros, eh, si hay zonas donde está saliendo campo vectorial, como lo podría ser, por ejemplo, una carga, si nosotros tenemos una carga, está saliendo campo vectorial, ¿cierto? O sea, pongamos una carga cualquiera, sale campo vectorial, y eso nos dice que la divergencia es mayor que cero. Y que la divergencia sea cero es como que nos dice básicamente que tenemos como una fuente constante, ¿vale? O que el flujo de entrada y salida es el mismo. O sea, es un poco raro de entender, pero es como que lo que sale y lo que entra es lo mismo, ¿vale? Entonces eso nos dice básicamente que la divergencia sea cero. Pero quédense con la idea de los positivos y los negativos. O sea, si es positivo porque sale y si es negativo porque se está entrando. Y lo que es importante es el tema del rotor. Aquí yo quiero tener un poquito de cuidado, ¿ya? Porque si ustedes ven esto, ¿dirían que tiene algún rotor o no? O sea, si yo les presento esto y les pregunto, ¿tiene rotor? ¿Qué creen que dirían ustedes? En principio. Ya, cierto, que parece que tiene un rotor. Y de hecho es como por definición. O sea, si ustedes ven la guía de diapositiva del profe, parece que tiene rotor. ¿Ya? Entonces vamos a quedarnos con esa intuición de momento. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular la divergencia. Ya. Y la divergencia, ya. Acuérdense que la divergencia es una cantidad escalar. Entonces nosotros sabemos que este simbolito de acá, de por sí es como por decirlo, un vector. Y, o sea, perdón, esto, producto punto, con el campo vectorial ya.
Que acuérdense, le pueden poner una flechita o directamente lo pueden hacer como negrita que le gusta al profesor. Así que hacerlo como de ese estilo. Ya. Y esto va a ser la divergencia de P. Y eso va a ser básicamente derivar las componentes y sumarlas. ¿Ya? Y esta es una cantidad escalar nuevamente, ¿ya? A diferencia de lo que hicimos antes, ahí sí tenía componentes porque el campo era escalar, ¿ya? Y aquí, o sea, estamos haciendo producto punto, entonces se te cancelan las componentes. Ya, entonces básicamente tenemos que derivar, ¿ya? No es tan complejo, vamos a hacerlo acá. Entonces la divergencia de B va a ser igual a la derivada de X de menos I de X cuadrado más Y cuadrado más la divergencia de Y de X cuadrado más Y cuadrado. Ya, y esto, por tema de tiempo, me voy a saltar así como el detalle del cálculo, ¿ya? Que no es tan relevante. Pero lo que sí que les recomiendo que traten de hacerlo, porque en este ramo en particular, al igual que en electro, van a, van a derivar y van a integrar harto, ¿ya? Entonces, básicamente, si ustedes lo resuelven, les va a quedar x cuadrado más y cuadrado elevado a 2 menos. Ya, y si se dan cuenta, son iguales, ¿vale? Entonces, directamente tienen que, en este caso, la divergencia va a valer 0, ¿ya? Así una interpretación geométrica en este caso como que no hay mucho, ¿ya? O sea, no es como una interpretación geométrica tan clara de por qué la divergencia es 0, ¿ya? Pero con el rotor es más importante. Entonces, como les dije, en un principio puede parecer de que efectivamente está rotando. O sea, ustedes ven que hay una vuelta, ¿cierto? En principio podrían decir ya, que esto rota. Entonces, nosotros sabemos que el rotor se define como el producto cruz entre San Habla y el campo vectorial. Ya, y esto para que lo calculen, o sea, es como calcular literalmente el determinante, ya yo creo que se acuerdan de eso. O sea, ponen acá la componente I, la componente J, la componente Catongo, y ponen acá la derivada de X, la derivada de Y, la derivada de Z, que vienen asociados a eso. Y ahora colocan las que vienen asociadas, que en este caso va a ser I de X cuadrado más Y cuadrado, X de X cuadrado más Y cuadrado, y Z. Ya que no tenemos componente en Z. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es, partimos con el itongo, y yo lo calculo así. O sea, hago las líneas, ¿cierto? Las típicas, y nos va a quedar que el rotor de B va a ser igual a la derivada de I por 0, que bueno, se lo voy a poner directamente 0, que es hacer esta 2, más la derivada de Z, bueno, lo voy a anotar por si no se ve bien, que sería este, como por decirlo, este producto cruzado, ¿vale? O sea, entre esta y la que está acá. Entonces, si se dan cuenta, no depende de Z, o sea que esto es 0 también. Se lo voy a poner directamente todo como 0, y eso va a ser la componente I. Ahora vamos a la componente en J tomo. Entonces, es más de lo mismo. Si se dan cuenta, la derivada de X con respecto a 0 va a ser 0, y la derivada de Z con respecto a esta cantidad va a ser 0 también, porque no depende de Z. Se va a ponerle directamente de esta manera. Y veamos en Z qué pasa. En Z vamos a tener que, si en este caso no va a ser 0 de manera directa, vamos a tener esta cantidad, ¿vale? En este caso no es 0. Pero si resuelven esto,
vamos a tener que tenemos 0 en I tongo, 0 en J tongo, y esto da como resultado I cuadrado menos X cuadrado, nuevamente al cuadrado esto, este menos, con este menos, te hacen más, te queda esto. Ya esto en K tongo. Ya, y si se dan cuenta, tenemos de que efectivamente estas son iguales. O sea, este I cuadrado se te da con este I cuadrado, este X cuadrado se te da con este X cuadrado y te queda 0. O sea, ¿qué nos está dando esto? De que en todas las componentes el rotor es 0. O sea, si lo dejamos como vectorial, que el rotor es vectorial, nos queda que esto vale 0. ¿Ya? Entonces, es súper importante de que no se queden con esa interpretación tan visual. ¿Ya? Porque que el rotor sea 0 es que nos dice que si ustedes se paran en un eje, por ejemplo, no van a rotar sobre ustedes mismos. O sea, no hay rotación. A pesar de que si ustedes se van acá, sí parece que hay rotación, porque ustedes ven que efectivamente hay como una rotación acá. Pero no. ¿Ya? Porque el tema de la rotación es, por decirlo, una propiedad intrínseca del campo. O sea, es algo más que visual, es algo matemático. ¿Ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. O sea, no porque esto parezca que sea un campo rotacional, lo va a ser. ¿Cómo podría ser un campo rotacional? Por ejemplo, empieza de a poco y esto empieza a aumentar. O sea, estas componentes empiezan a ser, por decirlo, cada vez mayores. Si esto empezara a ser así, si esto en vez de decrecer aumentara, en ese caso en particular, sí sería un campo rotacional. Ya, pero como acá disminuye, no lo son. ¿Cómo pueden verlo quizás como un poco más matemático? Con el hecho de que, como nosotros sabemos que el rotor es 0, nosotros al final estamos hablando de vectores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si yo no sé, me paro, por decirlo de alguna forma acá, y calculo el rotor en ese punto, todas las componentes vectoriales se cancelan y hace que finalmente yo no rote. ¿Ya? Yo puedo moverme a través del campo vectorial, o sea, yo puedo estar parado y moviéndome, pero no rotando. O sea, yo me refiero, no sé, por dar un ejemplo en este campo en particular, yo puedo estar mirando, no sé, al norte, y yo me voy a estar moviendo a través del campo vectorial, o sea, voy a estar dando la vuelta, pero no voy a rotar. Claro que el campo me dice que es cero. Entonces tienen que tener ojo con esos detalles, ¿ya? Igual pueden ver de que puede que quizás tuviese una rotación en cero, porque parece que efectivamente acá hay una rotación, pero si se dan cuenta el cero no está definido, ¿ya? El cero no está definido. Entonces tampoco tenemos rotación en cero. Entonces con eso tienen que tener ojo, ¿ya? Y si bien parece que sí hay rotación, finalmente no hay rotación. ¿Ya? Entonces este ejercicio me gustó porque eh, para que no se queden tanto con la intuición visual, ya para que vean que efectivamente tienen que tener cuidado con esas cosas. Ya no sé si tienen una duda con esto que vimos del campo vectorial. Ya, bueno, voy a subir que no. Ya, voy a pasar a la P4 y si alcanzamos voy a hacer la P3. Ya porque la P4 es algo que ustedes van a hacer casi siempre en este ramo. O sea, al menos la primera parte lo van a hacer acá, que es calcular el Laplaciano. Esto igual seguramente lo hicieron en Electro. Ya, nos dice, resuelva la ecuación de Laplace. Ya si se acuerdan, Laplace viene dada por esta forma. Dice, resuelva la ecuación de Laplace graficando su solución. Bueno, eso del gráfico no lo hice. Pero si al final del cálculo se van a dar cuenta que es decreciente, ya, sobre 1 partido R. Nos dice para la geometría esférica, o sea, para la geometría esférica, o sea, que va a depender de R, de teta y de phi. Y ahí está importante, ¿ya? Este otro dato que nos da, que phi va a ser solo función de R. O sea, que no va a depender de teta y no va a depender de phi. Y nos dicen que ocupemos, como les digo, la simetría esférica. Ya, y esto es súper importante. Nos están dando las condiciones de borde, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que siempre van a tener condiciones de borde.
o si no, tienen que darse cuenta de dónde sacarla, porque no van a poder resolver la ecuación, pero siempre van a tener condiciones de borde. Y si no, van a tener que deducir. Tenemos dos condiciones de borde, o sea, eso nos está adelantando, entre comillas, que vamos a tener dos soluciones, básicamente. O si no, tendremos que buscar otra solución. Pero en principio tenemos dos soluciones. Ya. El laplaciano en coordenada esférica es de esta forma, es bastante feo, que es lo que les decía antes, que esto seguramente se los van a dar. Vale, de esta forma no lo pongo. Ah, perdón, no, aquí no, con la cantidad de escalar también. Ya, esta es el laplaciano básicamente en coordenada esférica. Y si se dan cuenta, en el enunciado nos dicen que en este caso el laplaciano va a depender solo de R, que va a ser si cero. Cuando avancen en el curso se van a dar cuenta que es la mayoría de eso. O sea, básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? De que depende de una componente. Entonces, si depende de una componente, vamos a tener que el campo en phi, o sea, la derivada de phi con respecto a teta, va a ser cero, porque no depende de teta. Y la derivada de phi, o sea, perdón si le digo phi a este ya. Estoy acostumbrado a decirle phi, pero este también se llama phi, por si eso confunde. Pero va a ser cero. O sea, básicamente que esta componente de acá va a ser cero y esta componente va a ser cero. Ya para que se cumpla de que dependa solo de A. Pongamos la enunciado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es que nuestro laplaciano va a ser de esta forma, básicamente. O sea, de r cuadrado, de phi de r. Y eso va a tener que ser igual a cero. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos acá, si se dan cuenta, es un producto, si quieren verlo, de derivada. O sea, la derivada, la primera por la derivada de la segunda, más la suma de la primera derivada por la segunda. En pocas palabras es, a todo esto, este r cuadrado de acá, que está acá, lo vamos a sacar ya. O sea, lo podemos eliminar directamente, porque esto está igualado a cero. Y va a ser un poco más ordenado, tenemos. Ya, y esto es lo que nosotros queremos resolver, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es derivar la primera, multiplicarla por la segunda, después lo otro, o sea, lo contrario. Derivamos la segunda y lo multiplicamos por la primera. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. O sea, perdón, aquí me... ahí no. Vale, o sea, deriva la primera, la multiplican por la segunda, y después lo contrario. Multiplican por la primera y derivan la segunda. La propiedad de derivada. Y tenemos esto. Entonces, como les digo, ahora nos piden, o sea, si esto lo reordenamos, vamos a tener que esto hacer la derivada segunda de r al cuadrado. Tenemos esta forma. Ya eso podemos partirlo básicamente por r, o sea, por r cuadrado. Si lo hacemos, vamos a tener, ya. Entonces, si se dan cuenta, básicamente tenemos una EDO de segundo orden.
Ya usualmente se van a encontrar hartas EDOs de segundo orden. Y que sea de segundo orden, igual entre comillas no hace un spoiler de que va a tener dos soluciones. Que ahí justo antes nos dieron dos condiciones de borde. Entonces una idea que van viendo que van bien encaminados. Ya, y esta EDO en principio Disculpa, igual, dime, disculpa. Tengo una duda. ¿El phi sería un campo de escalar o vectorial? eh, debiese ser escalar. Por- Porque el profe dijo que el laplaciano se calculaba distinto según de que fuera vectorial o escalar. Y eso me complica un poco. De hecho, creo que dijo que si es que era vectorial, el, el primero no era gradiente, sino que era el otro, ¿cómo se llama? El que La tiene un divergencia. punto. Eso, sí. Entonces, no sé. Eso me complica un poco. Ah, vale, ya no mejor. Es que el laplaciano, a ver, siempre me confunde el orden. Debiese ser, que eso lo anotó el profe, yo me acuerdo. Es como una, no hay una equivalencia entre el gradiente de una divergencia y la divergencia de un gradiente. Ya me deja buscarlo en el apunte del profe para anotarlo como él lo tiene. Pero en principio el cálculo debería ser sobre un escalar. Mi duda es que creo que el gradiente solamente se puede sacar para un campo escalar, ¿cierto? Eh, O, claro, el gradiente solo para un escalar. Y ese resultado te da un vectorial. entonces, entonces, en caso de que fuera un campo vectorial, tendría que primero sacar el rotor. No, ¿cómo se llama el producto de puntos? La El, divergencia. la divergencia y después le saco el gradiente a la divergencia porque la divergencia de un campo vectorial me da un campo escalar, ¿o no? Claro, creo que sería en ese orden. Sí, y disculpa, pero el phi en este caso sería un campo escalar, porque sacaste dos veces el gradiente. Si en este caso sería un escalar. Ya, bueno, eso era mi duda. Gracias. A ver, aquí está como la nota del profe. Ya, pero claro, va a depender un poco el orden, efectivamente. ¿Ya? Ya, pero igual eso es una buena pregunta, así que lo voy a dejar anotado para revisarlo en detalle, ¿ya? Pero según yo en principio, que creo que no es lo mismo, pero lo voy a dejar ahí y lo voy a responder después en el foro, para averiguar bien. De hecho, voy a poner aquí duda la clase. Ya, pero en principio el de ahora al menos va a ser un campo escalar, ¿ya? Para seguir con la idea. Ya, entonces lo que tenemos acá es, como les digo, una EDO de segundo orden, o sea, vamos a tener dos soluciones y además de eso nos dieron dos condiciones de borde. O sea, como que está cantado para que tenga las dos soluciones. Ya, y esta EDO a lo mejor igual asusta un poquito, pero esta EDO se resuelven usualmente con algo que se llama Cauchy-Euler. Ya no sé si se acuerdan como de eso como tan rebuscado, pero básicamente resolver este tipo de EDO es proponer una solución. Ya si se acuerdan en EDO proponíamos soluciones, lo que vamos a hacer acá es, vamos a proponer una solución. Y o sea, las soluciones que se proponen en este tipo de EDO de segundo orden, de Cauchy-Euler, son de esta forma. Son básicamente así. ¿Vale? Como en este caso el phi, nuestro campo depende de R, entonces va a ser R elevado a un beta, ya, un beta totalmente desconocido. Y lo que sí es importante es que el R, para que esta condición se cumpla, va a tener que ser mayor a cero. Ya, porque el beta puede ser fraccional, ya puede dar lo mismo, puede ser 2 3 4 menos uno un medio, de este beta de acá, pero el R no puede ser negativo, porque si no vamos a tener número imaginario. Y ahí en principio esto es real, ¿vale? Eso es igual importante. Entonces el R tiene que ser mayor a cero. Y eso, bueno, en este caso se va a tener que cumplir. Ya, entonces, o sea, haciendo esta propuesta de solución, la vamos a reemplazar directamente. Vamos a tener algo de esta forma.
Ya, y aquí simplemente derivar, ¿vale? Y acá vamos a tener, si derivan dos veces, van a tener beta al cuadrado, o sea, perdón, beta por beta menos 1 por R de B, o sea, no, nada que ver. O sea, sí, perdón, sí, está bien. Estaba notando que la pauta lo coloqué de una forma y me acuerdo que lo corregí, pero no lo corregí de arriba. Pero la cosa es que queda esto. Acá igual, aquí se te va con el 2 que queda abajo y te queda 2 beta por R de beta menos 2 igual a 0. O sea, si derivan esas dos expresiones, les va a quedar algo así. Entonces, de momento, como por decirlo, nuestra incógnita para proponer la solución, o sea, para resolver, por decirlo, la solución que nosotros propusimos inicialmente, que esta de R elevado a beta, es básicamente encontrar los beta. Entonces, en este caso, como dijimos que el R es positivo, o sea, directamente podemos sacarlo, ¿ya? Porque nos interesa calcular el beta. Y el beta, o sea, miren, vamos a hacer esto. Podemos poner beta de beta menos 1 más 2 beta. O sea, pueden sacarlo o pueden dejarlo, ya no es tan relevante en todo caso. O sea, acá nos va a quedar beta cuadrado menos beta más 2 beta por ese valor. Y nos queda que beta cuadrado va a ser menos beta igual a 0. Vamos a tener de que beta va a ser igual a beta menos 1 igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener dos soluciones. O sea, básicamente tenemos que beta 1, por decirlo, va a ser igual a 0. Vamos a tener de que beta 2 va a ser igual a 1. O sea, aquí creo que me equivoqué, ¿no? Sí, fue un poquitito. Debería ser menos 1. Entonces tenemos dos soluciones y se dice que estas soluciones son linealmente independientes. Entonces podemos hacer la combinación y sumarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros teníamos la propuesta de solución que dependía de beta, nosotros no sabíamos cuál era el beta, y haciendo este cálculo de proponer la solución y todo, efectivamente encontramos los valores. Ya como es de segundo orden, tenía que haber dos betas, encontramos dos betas. Eso puede ser un indicativo de que si no les da, o sea, les dan puro beta, de que algo raro pasó. Y esto es como muy similar a lo que hacían en el. Entonces, como tenemos dos soluciones, va a quedar de la siguiente forma. Una constante que nosotros no sabemos por el R del primer beta, o sea, 0, más otra solución que nosotros no conocemos por el R a la menos 1. Que lo pueden escribir como beta partido. Y es importante, súper importante que cuando hagan estos cálculos, coloquen las constantes ya. Porque tiene que haber una constante asociada a este valor de phi de R. Ya siempre van a estar esas constantes. Y de hecho, acá es donde se dan cuenta que nos va a importar las condiciones iniciales. Porque ahora si volvemos, nosotros teníamos dos condiciones. Vamos a poner la primera, que era de que phi evaluado en A, o sea, en un radio A, nos va a dar beta de A, y de un phi de B va a ser igual a en este caso un voltaje, ¿ya? Que de hecho se van a dar cuenta que, o sea, perdón, potencial. Como que es lo mismo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que siempre que evalúen, esto es muy parecido a lo que hacían que evaluaban los potenciales, ¿cierto? Se van a dar cuenta que es análogo. Pero en este caso nos dan como directamente las condiciones iniciales, no tenemos que deducirlas. Y entonces, si se dan cuenta, básicamente tenemos, o sea, lo que vamos a hacer acá, vamos a formar un sistema de ecuaciones. Ya siendo la primera, el phi evaluado en A, que vamos a tener, bueno, este R nos va a quedar 1, entonces vamos a tener A más beta partido A, o sea, más B en este caso, perdón, por el potencial, y por el otro lado vamos a tener lo mismo. Vamos a tener evaluado en B
con un potencial B. Ya, y esto es básicamente resolver el sistema de ecuaciones. O sea, acá pueden multiplicar por A y les va a quedar así. Voy a poner el adelante. Acá igual multiplican por B a ambos lados. Y vamos a tener que esto vale AB de esta manera. Y bueno, acá, bueno, aquí depende del método que quieran ocupar. O sea, pueden tomar este B y despejarlo. Se deja acá como BA. Y este B igual lo pueden dejar acá. Ya, y después reemplazan esta acá. O sea, perdón, lo igualan. Y bueno, de aquí lo que nosotros andamos buscando es básicamente la A, que no sabemos, este valor de acá. Y yo creo que, espera, ya va a alcanzar a ser la 5 o la de 3. Ya, pero de momento si los despejan, básicamente despejar un sistema de 2 por 2, o sea, despejar el A y después despejar el B. Les va a dar que el A vale esto de acá y que el B vale esto de acá. Es solo despejar las dos variables. Ya, entonces, aquí ya estamos casi listos con el problema. O sea, lo que nosotros hicimos, así como para hacer una recopilación, nosotros queríamos calcular el laplaciano de este phi, que nosotros dijimos que era escalar, y nos decían en un principio que dependía solo de R, y nos daban las condiciones de borde. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Ya, tenemos el laplaciano en esférica, que este valor que está acá, que este es el laplaciano en esférica, y como nos decían de que dependía solo de R, entonces íbamos a tener esta condición y esta otra condición. Ya, que básicamente si derivamos con respecto a t, con respecto a phi va a ser 0 porque depende de R. Entonces lo podemos simplificar mucho y nos queda esto que está acá. Ese R cuadrado, como está igual a 0, lo sacamos y nos quedó esta ecuación. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Aplicamos propiedad de derivada y nos quedamos con esto. Luego partimos por 1 sobre R cuadrado para dejarlo solo lo que sería la derivada de segundo orden, que sería esta. Y dijimos que esto era una orden de segundo orden de Cauchy-Euler. Y cuando se piden con esto, yo les dije que es muy recomendable que propongan una solución que sea de esta manera. O sea, con phi de R igual a R de un beta. Beta que nosotros no conocemos. Y que es lo otro importante, que el R sea mayor a 0. Que en la gran mayoría de casos se va a cumplir. Porque estamos pensando de que R es un radio. ¿Vale? Esto puede ser, de hecho, creo que igual a 0. Pero no puede ser negativo. Y también tiene lógica, tener radio negativo igual es raro. Ya cuando nosotros estamos hablando sobre usualmente cilindros. Y proponemos la solución. Entonces, comenzamos a resolver, resolvemos, y pillamos los dos vetos. Ya como es de segundo orden, dos soluciones. Estas soluciones, como les digo, son LI, en principio, siempre se va a cumplir eso, y las proponemos, o sea, perdón, las reemplazamos sobre la solución que teníamos, pero siempre tienen que multiplicar por una constante, ya una constante que nosotros no conocemos. Entonces sería A por R elevado al primer beta, que es 0, más B por R elevado al otro beta, que era menos 1, por eso lo puse acá abajo. Y lo único que tenemos que hacer ahora es ver qué valores de A y B son. Esa constante que nosotros no conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Es básicamente, como tenemos las condiciones iniciales, igualamos y despejamos esos valores. ¿Ya? Que fue lo que hicimos acá. Entonces tenemos A, tenemos B. Y finalmente, si reemplazamos sobre nuestro campo, nos va a quedar lo siguiente. Se dan cuenta que estos son ya todos valores ya conocidos. Acá si simplifican eso, les queda esto que voy a poner acá.
por 1 sobre R, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, básicamente esto va decreciendo sobre 1 sobre R a lo largo de la gráfica, ¿ya? O sea, va de esta manera. Ustedes grafican aquí el phi de R y el R, y bueno, considerando estas constantes que están acá, ¿ya? Y este ejercicio igual es importante que le peguen una regresada porque, al menos lo que es los primeros ejercicios, ya cuando pasemos directamente ya a electro, por decirlo, lo van a hacer harto, ¿ya? De hecho, como que la primera parte, literalmente, resolver la Laplaciana. Laplaciana, encontramos potenciales, campos, todo eso. ¿Ya? Y esto es como un buen inicio. Ya, bueno, no sé si tienen duda con esto. Ya, yo creo que quiero tratar de alcanzar a hacer, ojalá todo, porque es como de todo un poquito de lo que desea. ¿Cuál es un poquito más corto? Ya vamos a tratar de hacer la, P3. Ya que acá vamos a ocupar el teorema de Stokes. Ya que no sé si se acuerdan de ese teorema. Dudo que alcancemos a hacer la P5 ya, pero la P5 es aplicar el teorema de la divergencia. Que, que es igual lo van a ocupar harto acá. Pero básicamente lo encerraron en un volumen, una carga, por ejemplo, y calcular el volumen que tiene asociado. O la superficie. Pero bueno, si creen que es necesario que lo haga, me dicen y yo grabo un video haciendo esa y la propuesta que dejé igual. Entonces acá tenemos el siguiente campo vectorial, que la verdad esto ya es más matemático, sí, porque acá vamos, entre comillas, a parametrizar ya. No sé si se acuerdan de eso, pero es una parametrización sencilla, no es la gran cosa. Y acá en el curso tampoco van a parametrizar tanto. O sea, de hecho diría que ni van a parametrizar. Pero igual es necesario que tengan los conceptos más o menos frescos. Ya, básicamente lo siento, nos dan un campo vectorial, B, que depende de X y de Z. Ya, entonces tenemos la componente X, tenemos la componente Y, tenemos la componente Z. Y nos piden calcular el rotor. Ya, entonces, ya, y si se dan cuenta, en la parte A, o sea, si tienen el enunciado a mano, en la parte A nos piden calcular el rotor y en la parte B nos piden calcular la integral de línea. ¿Ya? Entonces, igual es como un indicio, o sea, si te dicen calcula el rotor y después calcula la integral de línea, la integral de trabajo, sobre una curva cerrada, básicamente como ocupa el teorema de Stokes. ¿Ya? Y el teorema de Stokes, para hacerle un resumen antes de calcular el rotor, básicamente si nosotros tenemos, no sé, una superficie, por ejemplo, una superficie arbitraria, que ojo, esta es una superficie ya, no es el volumen. Vamos a decir para que sea mejor. Entonces, esto es una superficie, ¿vale? No el volumen. Y esto de acá es una curva. Esto de acá es una curva, ¿ya? Y la superficie tiene que ser cerrada, y ahí tiene que estar bien definida, lo típico de siempre, ¿ya? El tema de las definiciones y todo eso. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Stokes? Básicamente de que si ustedes calculan sobre esta curva cerrada, esta curva que está acá, que no sé, podemos ponerle phi1, por ejemplo, ustedes calculan el campo vectorial y lo multiplican por dr, que es para dónde va básicamente la curva, ¿cierto? Eso va a ser igual a la integral de superficie, pongámosle acá superficie, del rotor de el campo vectorial. O sea, aquí vamos a subir que hay un campo vectorial, ¿vale? Campo vectorial, no sabemos la forma,
pero es el rotor por la normal exterior de la superficie, o sea, si en este caso consideramos esto, la normal exterior sería esto, o sea, perpendicular, ¿cierto?, a cada punto, y por el área. Entonces tendríamos que calcular el área, calcular el rotor y calcular la normal, en principio. Ya, entonces, igual pueden ser como muchas cosas, pero resulta que muchas veces es más fácil que calcular directamente esto. ¿Ya? Porque esta vez se puede complicar mucho el cálculo. Porque, ¿qué pasa? Que ustedes van a tener que parametrizar esta circunferencia y a veces resulta mucho más complejo que directamente parametrizar una superficie. ¿Ya? Aunque parezca un poco raro, pero en ocasiones se da. ¿Ya? O puede ser para el caso contrario. Imagínense que tienen una superficie súper rara, ya hay, no sé, la parametrizan, la tienen toda lista y tienen que calcular la normal. Ya, porque tiene que ser una normal exterior en cada punto. Entonces, para calcular esa normal, básicamente tienen que tomar su campo y empezar a hacer como, suponiendo que su campo, no sé, dependa de dos componentes, phi de teta, por dar un ejemplo. Entonces, para calcular esa normal, ¿qué van a tener que hacer? Tomar ese campo, derivarlo con respecto a esto, hacer el producto cruz y hacer eso con las componentes. Ya y puede ser un cálculo muy engorroso. Entonces, a veces, si la superficie es muy compleja, conviene usar efectivamente esto y calcular la integral de trabajo alrededor de esta línea, o sea, esta curva, perdón, o ocupar lo otro. Ya puede ser útil una u otra dependiendo cómo la situación. En este caso, igual está como cantado, como digo, hacerlo con el rotor, o sea, ocupar el teorema de Stokes, porque básicamente en un inicio nos dicen calcular rotor. Entonces, esto del rotor me lo voy a saltar, o sea, voy a poner el resultado para explicar a cómo ocupar el teorema, a ver si alcanza. Ya, pero aquí lo hacen igual que lo hicimos en la parte B, o sea, en la pregunta 2. O sea, ponen acá I, J, K, y ponen las primeras, o sea, ponen las derivadas, y ponen la primera, o sea, 3x cuadrado y menos 3z más dx seno de z, x cuadrado, y aquí ponen x coseno de z menos 3x, ¿vale? Se lo colocan ahí. Y hacen lo mismo, empiezan con el producto cruzado. Este con este con este, después lo mismo acá. Después este con este, después este con este. Y así. Me voy a saltar un poquito para ver si alcanza a explicar lo que viene. Pero si calculan esto, les va a dar básicamente que sí tiene un rotor y que el rotor viene dado por esto. Ya, y aquí es importante. Esa figura que está media pifiada, ¿vale? Que debería salir en la pregunta 3, pero sale como en la 5 ahí metida. Esa figurita, voy a tratar de dibujarla rápido, es como algo así, ¿vale? Como así. Y este es una superficie. Y esto de acá es una curva, ¿ya? Está como, no está plana, sino que está como inclinado. ¿Ya? ¿Vale? Y aquí está esto está en 3D, ¿vale? Aquí está el eje X, aquí el eje Y y aquí el eje Z. Entonces, es un poco complejo. ¿Ya? ¿Y por qué es complejo? Porque nos dicen que nos da la parametrización, ¿vale? Nos dicen que R de t es igual a coseno de teta, seno de teta, coseno de teta. Y ese que nos están dando, esto de acá, es la parametrización, pero la parametrización de esta curva, ¿vale? Pero calcularlo va a ser un poco complejo porque tendríamos que evaluar esa parametrización en lo que sería el campo vectorial, porque, a ver, no tengo la figurita aquí. ¿Sí? O sea, cuando ustedes tienen esto, es el campo vectorial evaluado en la parametrización, con la derivada de la parametrización. Entonces, si se dan cuenta, espero que lo puedan apreciar, el campo vectorial igual es bastante complejo, o sea, es largo,
y tendrían que todo eso evaluarlo en la parametrización. O sea, evaluar ese coseno acá, en I el seno y en Z el coseno, y después integrar todo eso, es un cálculo pero gigante. Entonces, en principio no es un cálculo fácil de hacer. Entonces, por eso recurrimos a lo que sería el teorema de Stroke. Y van a darse cuenta que es mucho más sencillo que hacerlo de esa manera. Entonces, tenemos el rotor y tenemos la parametrización de lo que es esa curva roja, ya que en principio no nos va a servir mucho esa parametrización que tenemos. Ya. Y esa parametrización, o sea, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es que tenemos el campo vectorial, vamos a poner aquí, por strokes, el campo vectorial evaluado en la parametrización por dr sobre la superficie circular, o sea, la roja, la voy a poner roja para que se entienda, va a ser igual a la integral de superficie del rotor de B, o sea, del campo vectorial, evaluado en alguna parametrización por el área por la normal exterior. Entonces, acá tenemos dos superficies. Tenemos la superficie del manto y tenemos la superficie de arriba, de la tapa, porque esto, como les dije, tiene que ser una superficie cerrada, y eso es súper importante. Entonces, como tenemos una superficie cerrada, la tapa de arriba no está abierta al aire. Acá abajo puede estar cerrado, porque de hecho es una curva, pero arriba no, porque es una superficie cerrada. O sea, acá ustedes podrían entrar cosas, pero por acá arriba no. Ya, entonces esta superficie, si se dan cuenta, es el manto más la tapa. Entonces lo que vamos a hacer es la tapa del rotor de B, evaluar la parametrización por dA por la normal. Podemos calcularlo por partes, ¿vale? O sea, primero calculamos la de la tapa y después la de la superficie. Ya. Aquí no me dará el tiempo, pero así como haciendo un resumen, si se dan cuenta la tapa, o sea, el rotor nos dio esto, ¿vale? El rotor, este es el valor del rotor. Y si se dan cuenta, el rotor tiene una componente en K-tongo, ¿no? Entonces, si nosotros parametrizáramos esta superficie, este manto, es un cilindro, básicamente. Entonces, ocupamos coordenadas cilíndricas, o sea, lo más sencillo. Y se van a dar cuenta que la normal, imagínense, tenemos un cilindro y lo parametrizamos. La normal exterior, básicamente va a ser esto. O sea, si queremos la normal en cada punto, va a ser esto. ¿Cierto? O sea, un punto que va hacia afuera, un punto que va hacia afuera. Y ese punto que va hacia afuera va en phi tongo. Y dijimos que el rotor va en k tongo. O sea, el rotor, como es una cantidad vectorial, cuando nosotros le evaluamos la parametrización, va a ir en k tongo, y acá tenemos un producto punto con la normal exterior, que si es un cilindro, va a ir en phi tongo. ¿Vale? Y esto básicamente es un producto punto de dos cantidades que están perpendiculares y cero. Ya no tiene mucha ciencia. Entonces nos va a quedar el rotor de B por dA por la normal, por la superficie. O sea, no me va a alcanzar el tiempo para calcular esto, pero como les digo, está en la pauta. Lo que tendrían que hacer ahora, básicamente, eh, es hacer una parametrización de la tapita de arriba, pero la tapita de arriba es una circunferencia de radio 1, una circunferencia nomás de radio 1, y entonces la pueden parametrizar con polares, básicamente, y eso lo evalúan en el rotor, calculan el área, que es sencilla porque va de 0 a 2 pi nomás, y el phi va de 0 a 1, y la normal tendrían que calcularla así, de phi, producto cruz con d phi de teta. Ya, y evaluando todo eso, esto creo que daba phi en catongo, y este está en catongo, entonces les va a quedar un producto punto de dos cantidades que van paralelas, le queda uno, entonces quedan phi, tienen que ver el diferencial de área en polares, y listo, o sea, después les va a quedar básicamente una integral, y eso lo tienen que resolver. Ya, me hubiese gustado hacerlo, pero por tema de tiempo no voy a alcanzar.
Y la P5 es ocupar el teorema de la divergencia. Igual traté de explicarlo bien en la pauta, ¿ya? Y eso, como les digo, la voy a subir ahora a lo que termine esto. Y bueno, eso en verdad. Si tienen duda de alguna pregunta en particular, me la pueden hacer ya. Igual traté de ir rápido para alcanzar a hacer todo. Pero eso. Personalmente lo que les recomiendo que repasen es ecuaciones de Maxwell, que lo van a ocupar harto. Traten de calcular esto, de recordar como cuando tenían una carga y tenían varios dieléctricos, cómo calcular el campo, el potencial. Les recomiendo mucho, mucho que repasen eso. Calcular laplacianos también. Y teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia igual repasarlo harto. Y el teorema de Stroker que estamos viendo ahora también, porque igual quizás lo ocupen harto en su momento, ¿ya? Y bueno, eso, no mucho más. Pues si quieren que haga las preguntas, algo así, me dicen. Pues si tienen duda, por correo. Tenía pensado hacer un Discord, pero al final no sé si hacerlo. Tengo que preguntarle al profe. Así que eso en verdad, pues. Espero que les sirva. Algunos tips para el ramo, es lo que digo, mira, yo te recomiendo de verdad que hagáis un repaso de todo lo que es cálculo, lo que viste en Electro al inicio, de bioeléctrico, laplaciano, y practicar, soltar la mano, porque como le digo, aquí van a integrar mucho, mucho, mucho. Y van a tener integrales feas. Y van a tener laplacianos que igual son feos. Entonces la idea es que ya se vayan acostumbrando. Y material de estudio, eh, es que igual es un poco complicado dar material porque yo lo hice, y este curso lo hice con Jagger, y Jagger tiene su propio apunte. Entonces él resuelve las ecuaciones diferentes. La hace totalmente distinta como la hace el profe. Pero igual, yo el que te recomendaría es el de Patricio Mena. De Patricio Mena te recomiendo leerlo. El de Patricio Mena. Ese apunte es muy bueno. No sé si para la primera parte del curso, pero para la unidad 2, unidad 3, es muy bueno. Y seguir lo apunta el profe. Si al final yo creo que ¿alguna vez te hizo clase este profe? No, a mí nunca, no. De hecho, es primera vez que... de hecho, es segunda vez que hace el ramo. Voy a verla.